Bienvenido a una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios, edificando fe en medio de la adversidad. Con ustedes, el evangelista Agustín Soto. Bien, buenos días. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que están en sintonía y que reciben habitualmente estos mensajes de revelaciones de la palabra de Dios. Queremos desearle las más ricas bendiciones en Cristo nuestro Señor. Y vamos a continuar con el tema Conociendo al Espíritu Santo. En la anterior emisión vimos cómo el día de Pentecostés se estableció la iglesia en Jerusalén. La iglesia que Jesús edificó y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Ese día cayó el Espíritu Santo sobre todos los allí reunidos 120 y empezaron a hablar en lenguas. Pedro se levantó y dio un mensaje que se convirtieron 3,000 almas. Ese es el inicio de la iglesia de nuestro Señor. Y hoy vamos a ver el inicio de la iglesia entre los gentiles. No es que vaya a ser una iglesia diferente, es la misma, pues todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, tenemos un mismo Padre Celestial y hemos sido lavados por la misma sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero tenían que recibir el mensaje del Evangelio. La lectura de este acontecimiento lo encontramos en Hechos capítulo 10. La comisión entregada a los apóstoles y los discípulos del Señor era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no estaba saliendo de Jerusalén y las ciudades alrededor, ni tampoco estaba llegando a los gentiles. Pero Dios comenzó a obrar para que su propósito se cumpliera. Dios va a mover todas las piezas necesarias para que su puzzle se complete. Él ya tiene en mente el cuadro finalizado. Su voluntad para nuestras vidas ya está diseñada. Por ello nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de ahí también nos dice en los Salmos, en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y vamos a estar viendo los pasos de Dios para llevar a cabo su propósito y que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Hacer una breve aclaración. Cuando hablamos acerca de los gentiles, es todo aquel que no pertenece al pueblo judío, o sea, toda nación, de toda lengua, que no sea parte del pueblo judío. Pero vamos a ver los pasos de Dios para poder llevar este mensaje a todas las naciones. Primero veamos en el capítulo 10 de los Hechos, del 1 al 5, la visión de Cornelio. Dios comienza a tratar con un hombre, Cornelio, un centurión romano. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Quiero notar que este Cornelio no fue escogido al azar. Dios conocía el corazón de este hombre y no le pasó por alto el temor de Dios que había en su vida, ni su complicidad con el pueblo judío, y mucho menos sus oraciones continuas. Esas actitudes le valieron para experimentar una poderosa experiencia de salvación con toda su casa. Pero Dios también comienza a tratar con Pedro, uno de sus apóstoles. Y de así en el capítulo 10 de los Hechos, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, si se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar.
cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Los cielos se abrieron, y Dios le dio una visión al apóstol en relación con el llamado hacia el pueblo gentil. Vamos a ver algunos datos de esta visión. Los animales que descendían en el lienzo era prohibitivo comerlos bajo la ley judía. Mas Dios le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y ante la negativa de Pedro a comer nada común o inmundo, el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, apuntando al perdón de pecados, no solo para el pueblo judío, sino también para todas las naciones de la tierra, sin importar su condición. Si hay arrepentimiento para con Dios, hay perdón. Y ese es un mensaje que tenemos todos que recibir. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestro estatus social, sea cual sea el contexto de donde nosotros venimos, el Señor tiene misericordia. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Y esta visión fue vista por 3 veces. O sea, Pedro tuvo esta visión por 3 veces consecutivas. Y eso viene a ser una confirmación divina. Dios estaba preparando a Pedro para lo que iba a hacer. Pedro iba a predicar el mensaje del evangelio a los gentiles. Pero a continuación también vemos que Cornelio envía a los mensajeros a Pedro, como el ángel le dijo, y Pedro, perplejo por la visión recibida, comienza a entender el plan de Dios. Veamos lo que sigue cuando los hombres enviados por Cornelio llegan a la casa donde Pedro estaba. Dice en el capítulo 10, versículos 18 al 20, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba la visión, le dijo el Espíritu: y aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Date cuenta, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le vuelve a aclarar el punto de la visión recibida al decirle: he aquí, estos 3 hombres te buscan, ve, desciende con ellos, no dudes de ir con ellos. Pedro no era perfecto, necesitaba reconocer claramente la voz de Dios y que Dios estaba en el asunto. Dios sabía la condición de Pedro. Por eso su espíritu le confirmó de nuevo: no dudes. Dios conoce nuestras incertidumbres, conoce nuestras dudas en cuanto al llamado que cada uno tenemos de parte de Dios. Pero Dios es grande y lo sabe. Por ello, vez tras vez, nos hace ver que Él está en el asunto. Él nos ha escogido, Él nos ha separado para su propósito, para su plan divino. Y aunque nos parezca algo imposible o temerario, aunque quedamos muy cortos ante su gloria, si Dios te llama a hacer algo, no dudes. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. No tengas temor. Remueve los complejos y atrévete. Atrévete a hacer y cumplir con el llamado de Dios sobre tu vida. Dice así: entonces Pedro entendió y comenzó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer: predicar el mensaje del evangelio.
Y vamos a ver el mensaje comenzando con la introducción y su presentación para poder conocer a todos los allí reunidos. Cuando Pedro llegó a ese lugar, había una multitud de gente en la casa de Cornelio. O sea, Cornelio aprovechó para reunir a todos sus amigos, a toda su familia en su casa, escuchar y esperar a que llegara Pedro. Dice así el texto, versículos 27 al 33, ahí en el mismo capítulo 10, dice así: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto era en cuanto a la ley judía. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Date cuenta cómo Pedro discierne la visión que tuvo del lienzo. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, hombre o mujer. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien de venir. Ahora pues todos nosotros aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Poderoso. Destaca el hambre de escuchar de parte de Dios lo que Pedro tenía que decir. Oye, cuán necesario es hoy en día asistir con esa misma hambre a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy? ¿Cuál es la palabra que Dios tiene para mi vida? Mi hermano, Dios es un Dios de movimiento. Su palabra es viva y eficaz, y su palabra siempre va a traer algo nuevo para nuestras vidas, conformándonos a su propósito, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que crezcamos y para que avancemos en el perfecto plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero necesitamos tener ese hambre espiritual, como el mismo Pedro dijo también en su carta. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oye, mi amigo, esa leche espiritual, esa palabra viva, esa palabra de Dios que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer, que nos va a vivificar, esa palabra que nos va a animar, nos va a consolar y nos va a mostrar que Dios sigue en el asunto, que Dios sigue obrando, que su mano no se ha cortado para salvar, que su gracia sigue extendido y su poder sigue siendo efectivo hoy en día. Pero lo que pasa en ocasiones es que llegamos a la iglesia por una rutina, digamos porque toca llegar, porque mi familia va, porque quiero cumplir con unos horarios, ya tengo establecido, los domingos por la mañana toca iglesia. Y a veces vamos como en una forma rutinaria, y eso es peligroso. Debemos de cambiar todo ello y ser como niños, porque cuando nos convertimos, acuérdese de esos momentos de su primer amor, cuando llegaba a la iglesia con ese anhelo, con esa pasión, con esas ganas. Estaba ahí el primerito en la iglesia y se ponía a orar y a buscar al Señor, aleluya, y luego a adorar y a alabar y a recibir la palabra del Señor. Eso es algo que debe de mantenerse en nuestras vidas vivo. Es una lámpara encendida, es el fuego del Espíritu Santo que nunca se apaga. Gloria sea al Señor, mi amigo. Oh, yo sé que Dios está hablando a más de una persona en esta hora. Recibe esta palabra y ve a la iglesia con ese ánimo, con esas ganas de recibir. Porque no solamente vamos a dar, sino vamos a recibir también. También vamos a servir a la iglesia, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero recibimos de parte de Dios esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos consuela, esa palabra que nos fortalece.
Ahora también me gustaría destacar que la predicación del Evangelio, cuando Dios envía la palabra a Pedro para que vaya a Cornelio, es porque él les tenía que hablar. Y ahí dice Cornelio: aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hay algo que quiero notar. La predicación del Evangelio no fue encargada a los ángeles. Estos ya habían hecho su parte a revelar la visión a Cornelio. Ellos hacen lo que tienen que hacer, son enviados mensajeros al servicio de los creyentes. Pero la predicación, el dar el mensaje de salvación para que las almas se conviertan y reciban a Jesús como su Salvador personal, esa gran comisión ha sido entregada a los discípulos, a los que creemos, a los que hemos recibido y abierto nuestro corazón al mensaje de vida y de esperanza y de salvación que nos ha sido trasladada de igual manera por hombres y mujeres que sirven en el reino de Dios y que traen el mensaje a nuestras vidas. Quizá en una prisión, quizá en un hospital, quizá en la calle, en la iglesia te han invitado y la palabra ha llegado a tu corazón de alguna manera, pero siempre va a usar Dios, se va a valer de hombres y mujeres que predican el mensaje del Evangelio, que testifican del Dios vivo, del Cristo resucitado, no de los ángeles. Este privilegio nos ha sido entregado a nosotros, los creyentes. Mi amigo, los ángeles desearían este privilegio, pero no, nos ha sido dado a nosotros para que transmitamos ese amor de Dios, para que transmitamos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, mi amigo, tú has sido llamado, tú has sido escogido, tú has sido seleccionado. No lo dudes. No lo dudes. Y si todavía no has recibido a Cristo, hoy es día de salvación. Abre tu corazón. Entrégale tu vida a Jesús. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Él vino a la cruz. Él pagó un precio muy alto. Hemos sido comprados por precio, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él ya canceló la deuda, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Recibe hoy la salvación y sigue el camino de Dios. Cree en el propósito de Dios y lo que Él va a hacer por su Espíritu Santo a tu vida y a través de tu vida. Padre, yo te ruego en esta hora por cada oyente, por cada persona que está en conexión con esta emisión, Padre, que tú los toques ahora, Señor. Que tú les alivies cargas, Señor. Que quites todo complejo, Señor. Tú has llamado, tú has escogido, tú has separado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tu Espíritu Santo selle ahora esta palabra, Señor, en los corazones, y que tú traigas salvación también para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, visita. Mira, si todavía no has recibido a Jesús, haz esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida. Creo que tú viniste a la cruz. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste y que estás a la diestra del Padre. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguiremos con esta preciosa experiencia de Cornelio, Pedro, todos los ahí reunidos, y vamos a ver qué es todo lo que aconteció en la siguiente emisión. Que Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal y recibe palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.